Siempre creí que si hay algo que pudiera salvarnos como seres humanos, no sería ni el dinero, ni una vacuna de laboratorios multinacionales inescrupulosos, ni todos los discursos de políticos mentirosos que pertenecen a un bando u otro de políticas mediocres y decadentes, que solo benefician a sectores que manejan los hilos ocultos de las sociedades. Muy por el contrario, si hay algo que alguna vez va a salvar a toda la humanidad, y repito, a toda la humanidad y no solo a unos pocos, es justamente ser humanos. Podríamos estar días, meses, describiendo qué es ser humano, pero en ciertas ocasiones podemos ejemplificarlo con unas pocas palabras o mostrando hechos concretos y tangibles. En el año 2020, desde el principio del mismo, se produjo un quiebre en el comportamiento, en la psiquis y hasta en el alma de los humanos. Un año en que se ha visto por parte de los estados de todo el mundo el avasallamiento de los derechos más básicos y elementales de la ley natural, en el cual los medios masivos y hegemónicos de comunicación han sido cómplices de mentiras y grotescas contradicciones que provenían desde todos los ámbitos y niveles gubernamentales. Es imprescindible replantearnos todos los viles nuevos paradigmas que nos han estado imponiendo desde las más altas esferas del poder. Esta espantosa y cruel deshumanización que inseminan constantemente en nuestras mentes ha llegado a un punto de paroxismo pocas veces visto, imponiéndonos cosas descabelladas, siniestras y propias de un mundo orwelliano. A través de las nuevas normalidades van más allá y pretenden transformarnos en autómatas, en meros robots biológicos que van cargando con información desde pequeños para convertirnos en seres obedientes, adoctrinados y acostumbrados a no rebelarnos por absolutamente nada. Una de sus metas principales es acostumbrarnos a no pensar por nosotros mismos, a obedecer lo establecido y todo aquello que nos han impuesto. Todo ese conjunto de cosas es lo que se debe aceptar como lo correcto, y el oponerse a esa imposición es subversivo y, según quienes nos gobiernan, merece y debe ser castigado, ya que según su criterio, ellos y solo ellos tienen el monopolio de la verdad absoluta. Engendran cada día en nuestras mentes el ser indiferentes con aquellos que necesitan una ayuda, un abrazo, y nos quieren hacer creer que si alguien está en una situación desfavorable o tiene algún problema es porque se lo merece, y no debemos desperdiciar nuestro valioso tiempo en aquellos que no han hecho mérito para ganárselo. Con estos nuevos paradigmas, normalidades anormales impuestos desde los estados gobernantes, nos están llevando a una cárcel mental que muchos ni siquiera se percatan que existe, y mediante esta cárcel virtual nos condicionan a no ver más allá de lo que el Estado o poder de turno quiere que veamos, y peor aún, nos hacen creer que somos libres, pero nada más lejos de la realidad, ya que no hay peor sometimiento para un esclavo que verse a sí mismo como un ser libre. Debemos luchar con todas las fuerzas para que no nos transformen en una caricatura triste y grotesca de seres humanos. Por esto y por mucho más que me llevaría días de escribir, me parece muy importante exponer dentro de esta reflexión una carta muy lúcida y en especial muy humana de la médica cardióloga María Cecilia López, que en líneas generales está dedicada a los médicos, pero podría ser perfectamente aplicable a toda profesión, docentes, policías, CEOs y a todo ser humano que se precie de tal. Como siempre es importante escuchar todas las voces, me siento obligada a elevar la mía, luego de haber leído algunas notas de instituciones tales como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
SAT y la Facultad de Medicina de la UBA, siento mucha tristeza y vergüenza ajena por el grado al cual ha llegado la corrupción y deshumanización en este país y en el mundo entero. Sigo siendo parte de muchas de estas instituciones y hoy generan mi más profundo cuestionamiento acerca de los intereses por los cuales ellas se mueven o defienden. Hoy ninguna de ellas me representa y lo quiero decir con énfasis. ¿Por qué? Simplemente porque no se puede responsabilizar a la población de acciones que le corresponden al Estado y a los gobiernos. El sistema de salud no colapsa desde marzo del 2020 y ni siquiera desde ahora. Eso es una mentira. El sistema de salud colapsa hace mucho tiempo y cada año. Los médicos no estamos desbordados desde ahora, estamos agotados desde hace años en este sistema perverso, del cual ahora muchos dirigentes de obras sociales, gremialistas, dueños de instituciones privadas y prepagas se jactan. Ellos son a quienes deberían dirigirse. Es una vergüenza y grave error realmente responsabilizar a la población y hacerse eco de esto, que no es más que otra estrategia inhumanamente planificada, con el simple objetivo de enfrentarnos, de ser nuestros propios espías y custodios. Hoy la población está sin trabajo. Muchos perdieron sus inversiones de toda una vida, sus pequeñas o grandes pymes. Están sin salud, viviendo una situación de estrés crónico y agotador que la enferma más que cualquier nueva enfermedad que se pretenda frenar o prevenir. Sus sistemas inmunes están al borde del abismo a consecuencia de las medidas tomadas. Se necesita un gran altruismo para reconocer el error y poder enmendarlo. Este gobierno debería hacerse cargo y nosotros como médicos exigírselo y no responsabilizar a la población. La gente está sufriendo, agotada también, agotada del miedo que les transmiten minuto a minuto a través de los medios de comunicación y ahora a través de instituciones como estas. Me parece vergonzoso que se presten a este tipo de acciones. La gente está quebrada, sin trabajo, agotada emocionalmente, sin controles, todos aquellos con patologías crónicas, con enfermedades graves. Pero los CEOs de las prepagas, sindicatos y obras sociales nunca dejaron de recibir sus pagos y no prestaron servicios en todos estos meses. ¿Y le pedimos responsabilidad a la gente? ¿Qué nos pasa? ¿Nos aplauden y nos hacen creer héroes? ¿Y compramos la infamia? ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo dejamos de ser empáticos con el sufrimiento del otro? Esto es un llamado de atención a ustedes, a mis colegas. Vuelvan por favor a sí mismos. Simplemente dejen de repetir protocolos. Razonen, hagan medicina. Piensen cada cosa que se les está pidiendo que hagan. Lean ciencia independiente. Así pueden entender lo que está pasando y salir de sus miedos. Es un grito desesperado. Les pido que despierten y dejen de repetir órdenes. No somos soldados de guerra, somos médicos. Nada es lógico en esta pandemia, que ni siquiera debiera llamarse así. Leamos y repasemos conceptos de salud pública y epidemiología. No asustemos a la gente, salgan de sus miedos. La gente está sufriendo, lo vivimos en cada consulta, en cada historia que es desgarradora. Nos estamos deshumanizando. ¿Qué nos pasa? Exijamos que las muertes se investiguen. Aprendamos como aprendimos siempre. Hagámonos preguntas, busquemos respuestas, dejen de rendir honores a quien necesita exponer su ego para sentirse seguro y nuestra sumisión y ausencia de pensamiento libre para que eso simplemente sea. Cuestionen esos protocolos que están repitiendo sin pensar y en automático. Hicimos un juramento hipocrático que está por encima de cualquier institución y entidad. Juramos no hacer daño, no dejemos que nos usen. En 6 meses se podrían haber construido 5 hospitales nuevos. Si faltan camas o elementos o recursos, no es a la gente a quien se lo tenemos que reclamar. Ellos son a quienes tenemos que cuidar y ayudar a sanar. El periodismo se ha ocupado de manejar información que no entiende y ha generado mucha confusión. Lean más allá
de los papers de revistas prestigiosas. Investiguen, repasen conceptos que aprendimos en primer y tercer año de la Facultad de Medicina. Salgan de su sillón de comodidad, dejando que otros piensen por ustedes. Les grito, despierten. La gente nos necesita más lúcidos que nunca y sin miedos. Todos nos necesitamos para poder salir de esta situación. Exijamos a quienes tengamos que exigir. Dejemos de creer que los antivirales más caros de la historia son la única solución a estas neumonías. Hay muchísimos tratamientos probados en el mundo y nosotros tenemos el acceso a todos ellos y poder usarlos incluso en etapas no complicadas de la enfermedad. Abrámonos a toda terapéutica para salvar a nuestros pacientes como siempre lo hicimos. Reforcemos nuestros sistemas inmunes, salgamos al sol, miremos la luna, pisemos la tierra, riamos. Las secuencias genéticas que detectan estos test son comunes a otros coronavirus y otros virus respiratorios que viven con nosotros. Eso nos explica los falsos positivos o los falsos negativos. Despierten, la gente nos necesita. Cuestionen a las sociedades, a las instituciones, a la OMS. Pidámosles respuestas a ellos, no a la gente que no puede más. Y nosotros no podemos ser cómplices y seguir con miedo. Abramos una investigación científica y seria, exijamos auditorías, autopsias, responsabilicemos a quienes corresponden. ¿Qué nos pasa? ¿Existe un protocolo para humanizarnos? Sí, existe. Te lo pido en un grito desesperado. Activa ese protocolo. Volvamos a nosotros mismos. Volvamos a ser humanos. Todos nos necesitamos y volver al corazón es nuestra única esperanza. ¿Qué nos pasa cuando sabemos que más de 3 millones de niños mueren por año en el mundo de hambre y por causas evitables? ¿Qué nos pasa? Que no hacemos protestas ni salimos a las calles para encontrar una pronta solución a semejante tragedia. ¿Acaso estos niños son seres de otros mundos? ¿Quizás un tercer mundo? ¿Un cuarto? ¿Un quinto mundo? ¿No nos interesan porque son pobres? ¿Porque tienen la piel de otro color? ¿Porque viven lejos de nuestros hogares? ¿O quizás porque no son mostrados en los noticieros más importantes a cada momento del día y de esta manera se transforman en invisibles a nuestra miope mirada de la realidad? ¿Qué nos pasa? ¿En qué nos estamos convirtiendo cuando vivimos en un mundo repleto de injusticias y seguimos indiferentes? Un mundo que podría darle alimento a 20.000 millones de humanos y siendo 7.000 millones hay millones que mueren de hambre, a sabiendas que solo el 1% de la población mundial son los dueños del 90% de las riquezas de toda la Tierra. ¿Qué nos sucede como seres humanos que permitimos esa aberración moral? ¿Hemos olvidado las enseñanzas de aquellos que fueron verdaderos ejemplos para toda la humanidad y que los medios masivos de comunicación, junto a los poderes de turno, han tratado de esconder para que nos olvidemos de ellos? ¿Olvidamos la enseñanza que decía que aquel que acepte pasivamente el mal está igual de implicado con él como quien ayuda a perpetrarlo? ¿Olvidamos aquella premisa que nos enseña que la injusticia en cualquier parte del mundo es una amenaza a la justicia en todas partes? ¿Qué nos pasa? Que deambulamos sobre la faz de la tierra como zombies, contemplando cómo la humanidad cae en un precipicio sin final y todo nos da igual. ¿Qué nos pasa? Que hemos olvidado las palabras de Henry David Thoreau, quien nos decía que la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad y que los obedientes son los esclavos, que transgredir leyes injustas es un derecho y una obligación moral. ¿Qué nos pasa? Que nos hemos vuelto tan obedientes, dóciles como ovejas de un rebaño que va derecho al matadero. Son solo preguntas que cada uno desde su lugar debería formularse. La doctora López
en su carta nos plantea una pregunta que debería llevarnos a ver en un espejo nuestro propio reflejo. Y quizás en ese reflejo no veamos lo que quisiéramos ver, pero seguramente veríamos lo que hay que empezar a transformar y el camino que deberíamos empezar a transitar, con menos miseria, con menos egoísmos, con menos egocentrismo, con menos indiferencia. Quizás no sea ni más ni menos que un principio, un nuevo comienzo en el que demos un giro de 180 grados a nuestra forma de interpretar el mundo y romper con todos los paradigmas que nos han impuesto desde el poder y desde tiempos inmemoriales. El momento no es mañana, ni pasado, ni cuando nos sintamos mejor. El momento es hoy.